Buenas tardes o buenas noches, porque aquí son las 1 de la tarde, allá en España son las 8 de la noche. Eh, Nos encontramos hoy con la destacada escritora Rosa Silverio. Es un honor para mí realizarle esta entrevista basada en su libro que he releído. Hace un año lo leí, en La invención de la locura, que ganó el premio en el 2016, el premio de la Feria Internacional del Libro. Ahora voy a proceder a leer una breve reseña biográfica de la escritora. Rosa Silverio nació en Santiago de los Caballeros en 1978, poeta y narradora, residente en Madrid, España. Ha publicado los poemarios De Vuelta a Casa 2002, Desnuda 2005, Rosa Íntima 2007, Arma Letal 2012, Matar al Padre 2014, Poemas Tristes para Días de Lluvia 2016, Mujer de Lámpara Encendida 2016, Invenzione della Folia 2018, en italiano Invención de la Locura 2019, en la edición española y la antología Antes de Madrid 2019. Además, publicó en España la edición ampliada del libro de relatos A los delincuentes hay que matarlos 2021. Editó la antología No creo que yo esté aquí de más, antología de poetas dominicanos 1932-1987, en el 2018, y coeditó En el mismo trayecto del sol, poesía dominicana 1894-1984, en el 2019, junto a Plinio Chaín. Sus cuentos y poemas aparecen en diversas antologías y han sido publicados por revistas y suplementos culturales de diversos países. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, italiano, portugués y catalán. Ha recibido varios premios importantes, entre ellos el de ganadora única del concurso Terminemos el Cuento, primer lugar en el concurso de relatos de la Alianza Cibaeña, el de vencedora absoluta del Premio Moxier de Poesía de Italia, el Premio Nacional de Poesía Salomé Ureña y el Premio de Letras de Ultramar de Poesía. Me gustaría saber a mí, ¿cómo llegas a la poesía? ¿La poesía llegó a ti? ¿Tú llegaste a la poesía? ¿Cómo fueron esos inicios de Rosa Silverio? Bueno, Jordan, primero, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor, me siento honrada. Debo decirte que me equivoqué con la hora. Te dije que eran las 8 y son las 6:27. Fue que yo calculé mal la hora, pero no pasa nada. ¿Cómo yo llegué a la poesía? Pues realmente yo empecé leyendo. Yo creo que la mayoría de los escritores no empiezan escribiendo, sino leyendo como tal. Mi madre comenzó a llevar libros a casa, libros infantiles y libros para niños y niñas, y de repente un día llevó El Principito, que se lo habían regalado en un juego del trabajo, en un intercambio. Y cuando yo leí El Principito, yo me dije, wow, qué libro más maravilloso. Es como pasar de ver televisión a blanco y negro a ver televisión a color. Y yo quiero hacer eso, yo quiero escribir así, yo quiero contarle cosas a la gente, decirle cosas a la gente que la emocionen y que la asombren. Y a partir de ahí comencé a escribir cuentos para niños y niñas. Luego comencé a escribir cuentos para adultos y también en secreto escribía poesía. No me atreví a publicarla porque siempre le he tenido mucho respeto a la poesía y porque recuerdo que leí un poema en un grupo y me dijeron, ¿qué poema más malo? Pero luego de eso, envié mis poemas al suplemento Isla Abierta que dirigía José Enrique García, y yo dije, bueno, si mis poemas son publicados es porque tienen algo de valor. Y yo, bueno, le mandé suficientes textos y luego después de un mes descubro que todos los textos fueron publicados en las páginas centrales del suplemento. Y en ese momento fue como un espaldarazo, como algo que me alentó a seguir escribiendo y de ahí pues hasta el día de hoy. Es interesante saber que tus inicios fueron con la narrativa, no lo sabía.
Dice el poema Más loca que una cabra, es el poema que inicia el libro. Cito: vivo entre las cuatro paredes blancas, asida al Prozac, al, al triplepal, al Trileptal. cero, a, trileptal, al ceroquel, huyendo a todos los demonios del pasado, intentando crear una estética desde el caos. Versos con una extraordinaria fuerza expresiva siento en ellos. Y me pregunto, los críticos literarios pueden ver en tu obra eh, algo como lo que le pasa a Pizarnik. Pizarnik es leído por muchos jóvenes, suscita mucho interés el tema de la depresión y todo este tema de las crisis existenciales, pero Sí. puede verse como un victimismo. Los críticos podrían decir eso de tu obra. Me gustaría saber qué respuesta tendrías hacia eso. Sí, nada más lejos de la realidad. No hay nada de victimismo en hablar desde el yo autobiográfico, por ejemplo, en este caso, y hablar de realidades que no solamente me tocan a mí, sino que le tocan a muchísimas personas. Cuando yo escribo y levanto mi voz y alzo mi voz sobre un tema, son muchas las miradas que se levantan y que miran hacia ese tema que yo estoy enfocando. Hablar sobre la locura, por ejemplo, no es victimizarse, hay que quitarle el tabú y desmitificar todo esto. Hay que hablar con normalidad, como se habla como de un dolor del corazón, de un cáncer, de un dolor de rodilla. Hay que hablar con naturalidad, y yo creo que cuando tú hablas con naturalidad, no quiere decir que te estás victimizando, quiere decir que le estás dando un espacio en el mundo real a esa dolencia, a ese padecimiento. Un padecimiento que no es solamente, no es individual, es colectivo, que le pertenece, que le corresponde a muchísimas personas de nuestro entorno, que les toca a muchas personas de nuestro entorno, y que cuando leen eso, dicen, pues yo también siento igual, a mí me pasa eso, y eso es interesante cuando se dan esas sinergias. Entonces conectas con todas esas personas que tienen ese sufrimiento y puedes de alguna forma acompañarlos. Y la literatura como una forma de generosidad, de acompañamiento y de sanación, tanto tuya como de esa persona que te lee y que no se siente sola, ya no se siente tan sola, se siente Claro. acompañada. Decía Alejandra Pizarnik justamente que el poeta es el gran terapeuta y que la poesía servía para curar las grandes garraduras, la desgarradura que tenemos en el alma. Entonces, justamente eso es lo que hace el poeta, curar de alguna manera, lanzar un bálsamo hacia las heridas que tenemos en el corazón, que tenemos en el alma. Acuerdo con eso. En Tímpano Roto, dices, tímpano roto, órgano mío, se me han acabado el amor y los días. He renunciado hoy a esta batalla y ya el juego al fin ha terminado. Yo en todos estos años que he leído poesía, me he dado cuenta que hay poetas que son más del tacto, poetas del oído, poetas Sí. de, de los ojos, en el sentido de que un poeta se encamina más hacia metáforas y hacia captar el mundo a través de un sentido en específico. Y me gustaría saber, si te dieran a elegir entre quitarte uno de esos sentidos, ya sea la vista o el oído, ¿cuál sería el que tú elegirías? Y eh, ¿cuál representa más en tu obra? ¿Cuál juega un papel más importante en tu obra, la vista o el oído? Bueno, Tímpanos Rotos surgió a raíz de que sin querer me perforé un tímpano y la pasé muy mal porque es muy doloroso y no escuchas, pasas hasta que el tímpano se cura, pasas meses
puedes pasar días, un mes, pero yo pasé meses, casi 6 meses sin escuchar muy bien del oído. Era del oído izquierdo, recuerdo. Y entonces para mí fue una experiencia difícil porque el oído es importante, es un sentido importante para uno. Uno oye música, uno ve televisión, pero también la escucha, oye a las personas, es importante, pero la vista es un sentido sumamente abarcador. Diría yo, que te permite ver colores, ver realidades que te conmueven y que de alguna manera te provocan algo. Entonces, yo no sabría si quedarme con la vista o con el oído. La verdad es que para mí todos los sentidos son importantes y ocupan en un escritor una importancia crucial, porque el escritor no es solamente escribe de lo que se imagina, sino también de aquello. El escritor es poroso y escribe de lo que percibe a través de sus sentidos. Así que yo no sabría con cuál quedarme, la verdad. Veo en el poema La derrota cómo logras combinar tus situaciones, tus crisis existenciales con situaciones sociales, problemas sociales. Aquí dices, he perdido la voz, la palabra, he inclinado la cabeza y ha sido imposible en un verso. Y en otro verso dices, soy consciente de que en el mundo de que el mundo no se detiene, de que en Somalia azota el hambre y de que en Haití mueren personas de cólera. Entonces, me gustaría saber cómo logras esa simbiosis, unir esas dos cosas, el yo individual con lo colectivo, los problemas sociales con las crisis existenciales que vive como humano. En mi caso, es que las crisis existenciales personales no están desligadas de lo colectivo, de lo que sucede a mi alrededor. Todo lo contrario, son un elemento de catarsis, que provocan, que exacerban los problemas que haya personales. Y yo creo que yo parto siempre de una crisis personal, por ejemplo, para escribir un poema, pero de alguna manera, cuando comienzo a escribir, me doy cuenta, comienzo a ver no solamente lo que me sucede a mí, sino lo que está sucediendo a mi alrededor. Y lo que está sucediendo a mi alrededor es problemático, es importante, es parte de mi colectividad y yo soy parte de esa colectividad. Y eso exacerba, como yo dije, mi crisis existencial, de alguna manera. Y entonces por eso yo siempre en mis poemas tú notarás que aparte de hablar de mí, pues también hablo de lo que sucede en el mundo, porque es una situación, son dos realidades que vienen dadas de la mano en mi caso. Se me ocurre una palabra que se está utilizando mucho últimamente, hipersensibilidad. ¿Te consideras Sí. así hipersensible en ese sentido? Yo creo que sí, en mi caso sí, yo soy un poco hipersensible, soy hipersensible. A mí las cosas me afectan. Ahora lo de, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Turquía y en Siria, eso es una realidad que a mí me afecta muchísimo. Ver cómo sacan a un niño de los escombros, o a una mujer o a un señor de los escombros, pues a mí me afecta muchísimo. Es una realidad que me toca mucho. Yo pienso que cuando perdemos esa sensibilidad hacia lo que sucede en nuestro entorno, nos volvemos despiadados. es esa misma compasión, me imagino que te lleva a escribir este poema a esa gata que saltó de tu ventana. Quisiera saber la historia de ella, así mismo como comentaste lo del oído, esa anécdota que la conocíamos. Hablar sobre esta gata, ¿es un personaje real o inventado? Me gustaría saber. Aquí vivió una escritora española que se llamaba Sagrario, y Sagrario, bueno, voy a decir el apellido por protegerla, pero Sagrario se lanzó de la ventana de un cuarto piso.
Aquí un cuarto piso es un quinto porque el bajo no se cuenta. Y lamentablemente ella falleció. Era una escritora que yo conocí, a la que le tenía muchísima estima, muchísimo cariño, y realmente me tocó hondamente su muerte porque no me lo esperaba. Y entonces surgió ese poema que se llama Las gatas no pueden saltar por la ventana, me parece que es así, que se titula. Y es un homenaje a ella, a Sagrario, un homenaje secreto a Sagrario y a su muerte tan desafortunada, tan triste, tan a destiempo. Pensaba, y así puede pensar otro lector, que es a una gata que se lo estás escribiendo, una gata que tienes tú, Sí, pero que hay esa doble lectura, como el arte. claro. Qué lamentable la muerte de esa escritora, pero qué bueno que la hayas inmortalizado en este poema. Con suavidad tomo la mano de la muerte y nos unimos. ¿De dónde viene tu fascinación por la muerte? Y si piensas si el arte existiría sin esa conciencia de que vamos a morir y que debemos dejar aquí una obra de belleza, como decía un pintor que admiro. Pues viene desde muy joven, la verdad. Yo creo que desde los 16 o 17 años que tuve un acercamiento muy cercano con la muerte y vi la muerte de cerca y eso me tocó hondamente y me di cuenta de la fragilidad de la vida, de lo frágil que es la vida, de cómo la vida se pierde así en un instante. Y creo que es nuestra misión en este mundo dejar todo lo posible, un legado hermoso, un legado de bondad, de amor, de hermandad, un legado también que puede contener dolor, pero dentro del dolor belleza. Entonces, la muerte fue a raíz de ese evento personal, pero luego de eso, ver tantas muertes en el mundo, tantas desgracias, eso me ha afectado y como te he dicho, ha hecho darme cuenta de lo frágil que es la vida y de lo importante que es que cada ser humano viva hondamente sus emociones, como decía Rainer María Rilke, que cada quien tiene que vivir hondamente sus emociones y experimentar. Y dentro de la experimentación y dentro del vivir hondamente las emociones está dejar nuestro legado. En ese mismo orden de pensamiento, me gustaría que en una frase dijeras qué significa para ti ser poeta. Pues yo creo que ser poeta es vivir desde el asombro. Ahí está, vivir desde el asombro es ser poeta para mí, porque el asombro es la cualidad esencial que debe de tener todo poeta. Luego vienen la emoción, la empatía, la sensibilidad y todo eso, pero todo parte desde ese germen inicial que es el asombro. Entonces, comulga con esa frase de Tagore que decía que el poeta es como un niño, el artista es como un niño que siempre se maravilla de todo y siempre pregunta por qué y se maravilla de todo como si fuera la primera vez que lo ve. Así es, así es. Yo sigo maravillándome cada vez que escribo, sigo sorprendiéndome cada vez que escribo o que leo. En tus poemas hay una conversación, en ocasiones un grito de desesperación con algunas escritoras, poetas, santas, eh, y pides auxilio en algún momento, pero en otro momento es como una redención, un llevar la carga de dolor de esas personas que sufrieron o de brindarle algún apoyo o de salvarlas, como en los siguientes fragmentos del poema 17. Córtame la trenza, Sor Juana, libérame de esta insuficiencia. En otro poema dices, Virginia, me llenaré los bolsillos con tus piedras.
En otro dices, enciérrame en tu cuarto, Emily, sálvame de toda esta locura. Entonces, es importante saber qué significan para ti en tu vida, qué papel juegan en tu vida y en tu obra estas mujeres, la influencia que han tenido. Vale, han tenido una influencia crucial. Yo empecé leyendo escritores, muchos escritores, porque eso era lo que me llegaba a la mano, pero luego comencé a leer escritoras con las que me he identificado porque hay una sensibilidad especial de lo femenino, de lo que nos atañe a nosotras también. Esas escritoras que yo menciono que son Wisława Szymborska, Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, también Anne Sexton, Sylvia Plath, Emily Dickinson, son escritoras que me han enseñado algo a lo largo de la vida, algo sobre la vida misma, sobre la muerte, sobre el dolor, sobre la resiliencia, sobre el abandono, sobre temas que a mí me importan, sobre el amor, sobre todo, sobre el amor, nunca voy a olvidar el amor, sobre temas que a mí me importan demasiado. Entonces, tú lo has dicho muy bien. Yo creo que en esos poemas yo intentaba rescatarlas, salvarlas, hermanarme con ellas, sobre todo, hermanarme con ellas y con su dolor o su alegría, con su vivencia. Esa era la idea que yo tenía cuando yo escribí esos versos. Con Sor Juana, con su valentía al Claro, oponerse en esa exactamente. época de solamente tenían voz los hombres y ella hasta se tuvo que vestir de hombre para ir a la universidad a estudiar y todo eso. Y me parece interesante esto de que se cortaba. Es bueno para todos nuestros televidentes que sepan que ella se cortaba las trenzas cada vez que no cumplía los libros que tenía que leer o algo así. Era uno muy estricta con sus... Sí, era muy estricta con eso y se cortaba la trenza cuando ella sentía que no había cumplido con los parámetros que ella tenía y que ella se la cortaba porque el cabello no era no era necesario, lo importante era saber más. Así es. Y también Virginia, que se suicidó lanzándose piedras en los En el bolsillos. abrigo, Y exactamente. Emily, que vivió en una gran soledad en ese cuarto. Entonces, se podría decir que tú tienes cada, una cosa de cada una de esas escritoras que han influenciado en ti. No sé si es que Algo, lo tengo o es sencillamente que me identifico con eso. bueno, esta pregunta es un poco fuerte, pero debo hacértela porque el libro se llama Invención de la Locura. Entonces, la locura es el tema principal de tu obra y no solo la has vivido de lecturas, sino también has tenido alguna experiencia con una situación de salud mental. Entonces, si te dieran a elegir entre la opción de nacer de nuevo, pero con una excelente salud mental, o y no tener esta habilidad, este talento que tienes, y la otra opción de nacer normal completamente, pero sin este talento, ¿qué decidirías? Esto lo estoy tomando de un libro de Freud que decía hay una anécdota que dice, para que curen ese hijo mío, que es un famoso violinista, muy destacado, pero tenía sus situaciones. Entonces Freud dijo, bueno, ¿ustedes quieren a alguien sano o ustedes quieren a un gran artista? Digo así. Qué Es interesante. decir, si yo lo sano, va a dejar de ser ese gran artista que es. Entonces, me gustaría saber qué opinas sobre esto y qué opinas entre relación de arte y locura, poesía y locura. Bueno, en mi caso en particular, que tengo una condición de salud mental permanente, yo no cambiaría jamás mi situación actual por una situación de salud.
total y no escribir, porque escribir es una parte consustancial a mi existencia, es parte vital de mi ser. Y entonces, si yo no sé si mi condición de salud mental exacerba eso, si lo amplía o no lo amplía mi talento, mi don, yo no lo sé. Lo que sí sé es que yo no voy a cambiar mi forma de mi personalidad, mis taras y mi condición médica si eso implica que voy a dejar de escribir. Jamás lo cambiaría. Y siempre se ha hablado mucho sobre el artista y la locura, sobre la poesía y la locura. Siempre se ha hablado mucho sobre eso. Es un tema recurrente. Yo no descubro nada nuevo realmente. Yo solamente aporto mi granito de arena y mi visión sobre las cosas. Creo que el artista siempre se ha dicho que de artista y loco siempre todos tenemos un poco. El artista es un ser fascinante que puede tener algún problemilla mental, no sé, de salud mental, lo que sea, no todos, eso es a algunos, porque ahora todo el mundo cree que tú eres artista, tú eres un loco. Y no es así, no es así. O sea, hay que identificar, una cosa es la salud mental y otra cosa es ser artista. Hay artistas que sí que tienen problemas de salud mental y hay artistas que no tienen ningún tipo de problema, ningún tipo de problema. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Y yo creo que en algunos casos, como en el caso de Pizarnik, de la que hemos hablado mucho, su condición de salud mental ayudó a que ella creara una obra inmensa, pero al mismo tiempo la destruyó. Lo saco a relucir el tema porque también tuvo una entrevista con un psicólogo y le hice la pregunta y me dice que ya científicamente se ha demostrado que tanto en procesos de depresión como en procesos de manía, en diferentes situaciones mentales, hay una producción mayor de creatividad y de sensibilidad, lo que esas emociones te llevan, claro, a crear empatía y ampliar los sentidos y poder plasmar una obra con más sensibilidad. Entonces, eh, he seguido tu trayectoria y admiro mucho tu obra y veo que has llegado tan lejos, has llegado al Cairo a representar la República Dominicana, en Egipto, te vi cortando la cinta allá de esa caseta donde estaban los autores dominicanos. Y me gustaría saber qué significa para ti llegar tan lejos con tu arte y representar la República Dominicana en aguas internacionales. Pues para mí fue una experiencia maravillosa. La verdad es que el trato fue exquisito. El egipcio y la egipcia es gente maravillosa, muy cercana, muy abierta, muy sonriente e interesada por la cultura. Interesada por la cultura. Para mí fue un verdadero honor para representar a la República Dominicana en la primera vez que República Dominicana participa en la Feria del Libro, Feria Internacional del Libro en el Cairo. Entonces, y fue mi segunda vez en un país africano, porque antes yo he estado en Marruecos, pero esta es la segunda vez que he estado en un país africano, que es Egipto. Y el Cairo es fascinante. Yo agradezco mucho, quiero desde aquí agradecer a la Embajada Dominicana en el Cairo, en especial a Andy Rodríguez y a Kenia por haberme invitado y creo que ha sido una experiencia maravillosa, extraordinaria y además conocer la magnitud y la dimensión de esa civilización para mí fue fascinante. Es una de las civilizaciones más antiguas del mundo y una lengua totalmente diferente al español. Debió ser una gran experiencia. Ahora bien, la poesía dominicana actual, eh, ¿la conoces? Y me gustaría saber qué piensas sobre ella.
Pues me gusta mucho la poesía dominicana actual, me gusta mucho. Yo leo a gente como Argénida Romero, Rosalina Benjamín, por citarte a las mujeres. También he tenido la oportunidad de leer a Alejandro González, a Luna, a otros escritores interesantísimos, Fran Báez, que hace un aporte terrible, que es el escritor dominicano más traducido a diferentes idiomas. Y yo creo que nuestra poesía goza de una gran salud. La última camada de poetas es extraordinaria, con Daniela Cruz, por ejemplo, con con Bratini, ¿verdad? Eh, sí, entonces yo creo que son escritores extraordinarios y van a poco a poco, si se enfocan a demostrar que tienen mucho talante y que tienen un don que les ha bendecido y que van a hacer una obra de gran calado. Sí, pero para eso se necesita, además de la calidad literaria que tienen, eh, y también nosotros que estamos ahora mismo, somos los bebés de esta generación, estamos escribiendo, eh, una voluntad de difusión de la obra, que no se quede como si fuera en un museo, un libro en un museo o una librería específica, sino la, una logística para que la obra se expanda y no solamente esté en República Dominicana, sino alrededor del mundo, que se den a conocer estos poetas. Eh, ¿Qué opinas sobre eso y qué Bueno, lo que sugieres hace que se pueda falta hacer? son editoriales que publiquen la obra y que la lleven fuera de República Dominicana. Por ejemplo, los escritores ahora están publicando con editoriales como Huerga y Fierro, que es de España, Amargor, que también es de España, y eso yo lo veo muy interesante porque así nuestra obra sale del charco, sale de la isla, de la media isla. Y yo creo que eso es lo más importante, así como la traducción y la difusión por parte de los críticos, si es que hay críticos. Bien, para terminar, ¿algún consejo para esos jóvenes que te ven con admiración, que vean hasta dónde has llegado con la poesía, que leen tus textos y que se maravillan con ellos y que algún día quisieran llegar a escribir como tú o alcanzar una calidad literaria? Eh, Me gustaría saber esto. Vale, lo que yo siempre recomiendo es que lean mucho, leer, leer, leer. Todos los géneros, todo aporta, no importa lo que sea, leer muchísimo y escribir mucho y no tener miedo de lanzar a la papelera, al zafacón, como dicen allá, los textos que consideren que no estén perfectos, que no sean lo mejor. Leer mucho, escribir mucho, esa es la clave para todo escritor. Muchísimas gracias por pertenecer a este proyecto, El Pulpo Inquieto, que pretende visibilizar a escritores dominicanos. Gracias por tomarte tu tiempo. Sé que eres una persona muy ocupada en concederme esta entrevista. Gracias a ti por la oportunidad. Muchísimas gracias, Jordan. Yo me siento muy privilegiada. El tiempo se hace y se busca siempre para las cosas buenas. Gracias.